se habla desde hace ya algunos años y sobre todo se publica, es un estilo muy norteamericano, libros bajo el título La ética rinde, la ética da rendimiento, rinde. Y entonces pues son libros bonitos y llenos de buena voluntad, en los que se sostiene que portarse bien y que el directivo empresarial sea una buena persona, pues eso produce mejora económica y beneficios más altos. Y a mi juicio la respuesta es muy clara. En general sí, pero no siempre. Parece que es una respuesta vaga, pero yo creo que es bastante exacta. Es decir, lo normal es que cuando un directivo empresarial se porta bien, pues es más fiable. Y cuando una persona es más fiable, sus trabajadores están más a gusto, los clientes también, los proveedores, en fin, todo lo que se suele llamar stakeholders. Todos los stakeholders de una firma están mucho más a gusto cuando el empresario es una persona verdaderamente fiable. Y me alegro que también le agradezco la pregunta también por eso. Y solo la virtud nos hace constantes. Es decir, una persona es fiable porque es constante. Si una persona de pronto 3 días hace justicia heroicamente y el cuarto y el quinto hace 4 barbaridades, pues a lo mejor tiene muy buena voluntad, pero me doy cuenta que no sabe bien hacer justicia y no me puedo fiar de él, porque prefiero no arriesgar a que el día que me la tenga que hacer le salga mal. Lo propio de la persona virtuosa, pues como he dicho antes, las virtudes son saberes. Por ejemplo, saber topología o álgebra es una virtud, es lo que Aristóteles llamaba una virtud dianoética, una virtud científica. Es un hábito. Virtud y hábito son palabras sinónimas. Cuando uno tiene el hábito de hacer álgebra, te ponen un problema y lo resuelve en el 95% de los casos. Si no tienes el hábito de hacer álgebra, te ponen un problema y lo resuelves el 5% de las veces por casualidad. Pues yo no le puedo dar un problema de álgebra, perdón un momento, a una persona que no la sabe. Y lo mismo pasa con las virtudes éticas o con las virtudes técnicas. Si una persona sabe hacer justicia porque además es prudente, es el rasgo externo más característico de ello es que es constante en su acción. Es justo hoy, mañana pasado, un día a lo mejor puede fallar, pero normalmente no falla. Y pues bien, solo son fiables las personas constantes y solo son constantes las personas virtuosas. O sea, la ecuación es facilísima. Solo es fiable una persona constante y solo es constante una persona virtuosa. O sea, una persona que sabe hacer lo que tiene que hacer. Perdón, que Elvis me había preguntado. No, sino que estaba respondiendo un poco porque nosotros cuando analizamos la antropología y veíamos las 11 virtudes o competencias, ¿no? más la inteligencia y la voluntad, que eran las superiores, digamos, relacionaba bastante la parte de la inteligencia con el conocimiento y eso con los hábitos, y la voluntad se relacionaba con las virtudes. Sí, ¿no? Eso es lo que suelen hacer los libros de ética, que en ese sentido dependen todavía fuertemente de la ética medieval. Yo tengo, y pido disculpas por mi divergencia, un pequeño matiz sobre eso, que es, en toda virtud, o si quieren digo hábito, pero son sinónimos. En todo hábito, que son las ciencias son hábitos. Todo hábito, ¿y sí qué son? Hábitos teóricos. Luego hay hábitos prácticos, que son los hábitos relativos al comportamiento ético. Y luego hay hábitos técnicos.
En el aristotelismo es un poco dudoso si la técnica es un hábito o no, pero no vamos a... entonces, los hábitos técnicos son los hábitos de saber hacer. Hay gente que sabe hacer automóviles y otros saben hacer frigoríficos. Bueno, pues todo hábito implica, y aquí viene mi diferencia implica inteligencia y voluntad. No es cierto que los hábitos éticos se apoyen en la voluntad y los hábitos científicos en la inteligencia. No, los hábitos científicos se apoyan en la inteligencia, pero también en la voluntad, porque si no me gusta el álgebra, no estudio el álgebra. Y el gusto está en la voluntad. Y viceversa. Ser justo es un hábito de la voluntad, pero si no pienso, claro, ¿cómo voy a ser justo? Es decir, todo hábito ético implica la inteligencia. O yo sé por qué hago lo que estoy haciendo o no. Aquí, con todo respeto por la opinión contraria, yo me inclino a que lo que hay son diferentes modos de la inteligencia y la voluntad según los diferentes hábitos. Cada hábito tiene una mezcla distinta de inteligencia y voluntad, pero todos tienen inteligencia y voluntad. Gladys, ¿quería algo más? Sí. ¿Cuál es la mejor manera de enseñar a una persona joven, emprendedora o que solamente... Como usted, por ejemplo. No. Hablo de mi joven. Hablo de mi joven. Que piensan que ganar monedas, o sea, hacer fortuna, eso los va a hacer felices. Y en realidad sabemos todos, por experiencia, que eso no trae siempre la felicidad completa. Es más, eso no da, es un medio. Entonces, quería saber si usted sabe cuál es la mejor manera de enseñar, explicar. Yo, para decirle de manera rápida, porque es un tema muy, muy bonito, muy profundo, pero que nos saca un poquito de la línea de lo que estamos aquí viendo, para dar una respuesta rápida le diría, distingo entre la niñez y la juventud. En la niñez la manera de enseñarle es no darle dinero, no darle monedas. El menor número de monedas posibles. Y si puede ser ninguna, mejor. ¿Quiero un caramelo? Pues cuando te portes mejor te compraré yo uno. Los niños no deben manejar dinero. Cuando es joven, a mi juicio, lo que hay que hacer es conseguir que se aficione a las mejores cosas de la vida. Y entonces se dará cuenta de que hay cosas mucho mejores que la moneda. Entonces se dará cuenta que la moneda lo veíamos otro día, una necesidad, pero una necesidad no es un fin. Es decir, las necesidades son siempre instrumentos. Las necesidades son instrumentos. ¿Qué es la comida? Un instrumento. Si no como, me muero. Por consiguiente, presumir de que soy tan espiritual que no como es ser un idiota e ir contra la naturaleza humana. Yo necesito comer, es una necesidad, es un instrumento para mi vida. Y por cierto, si me dan a elegir entre las patatas de Siberia, con todo respeto por Siberia, y las papas a la huancaína, que es de las cosas más excelentes que la cocina puede ofrecer, pues entonces tomaré siempre las papas a la huancaína, pero seguiré sabiendo que es un instrumento para vivir, aunque es un instrumento estupendo. Lo mismo digo con la moneda, y aquí me parece que lo dije el otro día. A veces en estas reuniones la gente me dice, sí, como usted se dedica a la filosofía, no le interesa. No, si me da 1 millón me lo quedo, o sea, y si me da 2 millones también. Claro que me interesa la moneda, es necesaria. Lo que no voy a hacer es convertirlo en un fin de mi vida, porque es un medio. Y si tengo un medio mejor, prefiero que un medio peor. Pero tengo siempre que saber que es un medio.
Y eso, ¿cómo se sabe? Dándote cuenta de que hay otras cosas mejores. Es decir, que tú estás dispuesto a, si está enferma tu madre y tú tienes ahorrado 300.000, que es justo lo que hace falta para pagar la operación de tu madre, hago una acción muy poco económica, que es que me gasto los 300.000. Pero vamos, es que ni se me ocurre otra cosa. Es un medio, es un instrumento. Ahora, si resulta que mi madre no está enferma y no tengo que ganarme esos 300.000 y utilizándolos correctamente gano otros 200.000, pues prefiero tener 500.000. Mientras los emplee bien, el problema con los instrumentos es emplearlos bien. Mientras los emplee bien, bueno, entonces seguimos. ¿Cuál es el fin de la economía potenciada? Pues hay una palabra muy típica de la economía, el beneficio. Hemos obtenido beneficios con la potenciación de la economía. Bien, pero ahora vamos a lo terminal. Aquí es importante, me parece a mí, y aquí vale la palabra importante porque nos importa para lo que queremos decir, es importante distinguir entre término y fin. No es lo mismo término que fin. Si yo gano los 400 metros en la Olimpiada, me estoy preparando, pero creo que no lo voy a conseguir, pues es la prueba más dura del atletismo, los 400 metros, como ustedes bien saben. Pues, ¿cuál es el término de mi carrera? Llegar al primero. ¿Cuál es el fin? Conseguir la medalla, la fama, los contratos que me van a venir por... no es lo mismo el término que el fin. ¿Cuál es la diferencia? El fin lo estoy refiriendo al bien de mi vida como tal. El término es el término de un proceso que se da en el tiempo. Todos los procesos en el tiempo hay que terminarlos. Por consiguiente, si yo, por ejemplo, a ver si lo sé decir bien, quiero hacer una fábrica para producir unos tejidos de gran calidad, pero soy un maniático del perfeccionismo y cuando ya tengo la fábrica casi terminada cambio una máquina por otra, retoco no sé qué, luego no me gusta del todo la calidad de la luz que tengo por tal, ni los tintes, tal. Y al final viene alguien y me dice, oye, ¿cuándo vas a empezar a vender? Bueno, mi finalidad es hacer los mejores tejidos posibles, pero tengo que terminar para empezar a hacer eso, para conseguir eso, mejor dicho. Bueno, entonces, todos los procesos económicos requieren un término. ¿Y cómo se terminan los procesos económicos? A mí me parece que hay un verbo muy típico de la economía que expresa cómo se terminan, que es el verbo consumir. Ustedes imagínense que hemos recolectado cosas, que las hemos mejorado, que las hemos sometido a una nueva producción, que no sé qué, no sé cuántos, y no las vendemos ni nadie las usa. ¿Qué economía hemos hecho? Todo lo que hemos hecho se está pudriendo como un stock que nadie lo quiere. Menuda economía que he hecho. Es decir, si todo lo que se hace no se consume al final, pues no hay economía.
La economía tiene que terminarse y se termina en algún cierto tipo de consumo. ¿Cuál es la condición general? Aquí es un concepto un poco peculiar, pero bueno, la condición general por la cual terminamos la economía, pues porque queremos no desaprovechar todo lo que hemos hecho, y eso en economía se dice optimizar. ¿Cuál es el medio por el cual o a través del cual consumimos? Pues como somos seres espirituales y materiales al mismo tiempo, consumimos gastando. El gasto es otro concepto fundamental de la economía. Dice, porque vive todavía, aunque es muy mayor, Victorio Mathieu, en un libro sensacional que publicamos en Empresa Humanismo, y como es tan bueno fue el que menos se vendió de la colección, como suele suceder, porque es un tipo genial, y tiene un libro de la filosofía del dinero, y entonces él distingue el dinero en potencia y el dinero en acto. Potencia, bueno, saben ustedes que es una distinción clásica de la filosofía aristotélica. Potencia es lo que te puede permitir hacer algo, pero todavía no lo has hecho. Y el acto es lo que tenías potencia o poder para hacer. Bueno, es un poco más complicado, pero no puedo pararme aquí. Entonces decía Vittorio Matteo, dice en el libro, el dinero solo existe en acto al gastarlo. Mientras tanto, puedo usarlo, pero todavía no me ha servido para nada. Yo tengo unos jugadores supervalorados, pero es que no los voy a vender, pues entonces todavía no le he sacado rendimiento económico. El dinero en acto existe, y la moneda igual. Yo tengo 2 millones en monedas. Hoy día las monedas ya no son ni coins, como dicen los americanos, ni nada, son una anotación electrónica. Clic, tienes tú 1 millón. Clic. A mí eso me pone nervioso. Eso de tener 1 millón por una anotación electrónica no me gusta nada. Bueno, lo cierto es que esto explica que el dinero en acto solo es cuando yo agarro mi moneda y me la gasto para que me den algo. En ese momento está funcionando el dinero, no antes ni después. Y como las mujeres tienen tanto sentido vital y tanto sentido económico, de ahí la emoción que siente una mujer al gastar. Las mujeres les encanta gastar. Pero eso no es paradoja. Los hombres, no creo. Los hombres generalmente nos preocupa ir a comprar, porque yo siempre que tengo que comprar algo voy con una hermana mía, porque yo no sé comprar. Y además le digo de antemano, si puede ser rápido, mejor, porque pero en cambio hay muchas mujeres que lo que les encanta es pasarse una tarde en los grandes almacenes. Y bueno, pues somos así, como a nosotros nos gusta el fútbol o lo que sea, ¿no? A cada quien le gusta lo suyo. No lo digo en son de crítica. Lo que digo es que ellas tienen un sexto sentido de que mientras no gastan no hay dinero.
sea, lo demás son historias. Bueno, entonces, Profesor, es muy distinto tener el dinero que tener esto, por ejemplo. sí, eso es simpático, pero con eso te informas, eso es otra cosa, es otro tipo de gusto. No es hay muchos tipos de gustos. Claro. Bueno, entonces, igual que toda la economía se origina aquí, toda la economía se origina ahí, toda la economía tiene su fin y su término, las dos cosas juntas, en el otro gran concepto económico. El primero es la propiedad privada, el último es el bienestar. El bienestar es el fin final de la economía. ¿Qué es el bienestar? El bienestar es, a mi modo de ver, la base económica de la felicidad. Es decir, ¿puedes tener bienestar y no ser feliz? Pregunta. Respuesta, solo hasta cierto punto. Solo hasta cierto punto. Pregunta contraria. ¿Puedes ser feliz sin bienestar? Respuesta, solo hasta cierto punto. En ambas direcciones la respuesta es solo hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque puesto que la economía es una actividad humana y toda actividad humana implica espíritu y materia, cuando tú consumes, gastas, trabajas, etcétera, sin sentido humano, ese bienestar no te llena. Tú no tienes un completo bienestar. Tienes a lo mejor mucha comodidad, pero no es lo mismo comodidad que bienestar. Hay gente que está cómoda y está pues fastidiada interiormente porque tiene deudas o porque tiene mucho dinero y tiene miedo de que se lo quiten. Platón en la República hace 2400 años dice, ¿cuál es el problema principal de la gente que tiene mucho dinero? ¿Y sabe qué respuesta da? Que tienen miedo. Y es verdad, salvo las personas que teniendo mucho dinero lo tienen para usarlo bien. Ese no tiene miedo. Pero si tienes dinero solo por el gusto de tener el beneficio, tú tienes miedo seguro a que te lo quiten para empezar. Y además, claro, y además hay, bueno, aquí nos podríamos alargar ad infinitum. Bueno, sí. No, entonces, el bienestar sin felicidad no es posible, porque si no haces las cosas bien, puedes tener comodidad, puedes tener muchas anotaciones contables, pero no tienes bienestar. Viceversa, la viceversa lo dice Aristóteles en la Ética. Si eres feliz porque eres una persona virtuosa, porque tienes tu vida bien orientada, etcétera, etcétera, pero tienes una vida material, económicamente o materialmente económica muy deficiente, pues tampoco eres plenamente feliz, porque tenemos que tener un suficiente bienestar económico para ello. Es más, ahí está el libro precioso de mi inolvidable maestro Antonio Millán Puelles, que se titula Economía y Libertad, en el cual él muestra, y es quizá la primera vez en la historia que se ha mostrado sistemáticamente por qué el bienestar es una obligación moral. Porque ya dice Santo Tomás
que si no tienes un mínimo suficiente de bienestar, no puedes vivir la virtud. Y cuando una persona las está pasando canutas, como se suele decir, vive en la miseria, no le pidas que se porte fabulosamente bien, porque le cuesta muchísimo trabajo. Por consiguiente, tener un bienestar suficiente es una obligación moral de cada uno consigo mismo y con su familia. Y es una obligación moral de toda una sociedad con aquellas personas que viven en la miseria. La pobreza no tiene ningún problema. La pobreza es relativa. Yo tengo un coche, una casa, no sé cuántas cosas, y soy monetariamente pobre en comparación con Bill Gates. Y soy muy rico en comparación con el emperador Carlos V, que no tenía ni frigorífico, ni coche, ni nada. La pobreza es relativa siempre, pero en cambio la miseria es vivir por debajo de la dignidad económica exigible, y eso es un escándalo. Toda sociedad y toda persona humana tiene la obligación moral de intentar quitar la miseria. Sí. ¿Me quería preguntar algo? No. ¿Y Gladys? Yo estoy de acuerdo con que felicidad y bienestar básica para cubrir las necesidades básicas sí es posible, pero sin embargo en la historia yo veo que, por ejemplo, la madre Teresa de Calcuta, que vivía en la miseria, era muy feliz sirviendo a otros. Entonces ahí no se cumple eso el bienestar, o estoy equivocado. Yo creo que la madre Teresa de Calcuta nunca murió de hambre, ni de sed, ni de frío. Ella tenía un mínimo vital suficiente y luego una vocación en la vida, que esa ya la da Dios, para hacer un tipo de vida que otros no seríamos seguramente capaces de hacer. Pero eso ya son dones de Dios, ¿no? Cada quien tiene el propio. ¿Cómo? San Francisco de Asís creo que también. Bueno, San Francisco de Asís, lo mismo. San Francisco de Asís no vivía tan mal materialmente, que se hubiera muerto. No. Hace años leí esas frases sueltas que a veces se te quedan grabadas para toda la vida. Leí un libro, era yo estudiante, de un cartujo, que como era tan cartujo, ni siquiera firmaba. O sea, un cartujo. Y entonces al principio del libro, entonces ilusionado por saber lo que era la vida, estaba informándome sobre las diferentes posibilidades. Al final decidí no ser cartujo porque digo, siento la cartuja, me suicido. Bueno, pues, pero lo que más me gustó del comienzo de ese libro fue que decía: muchos de los que vienen a querer ser cartujos porque piensan que lo máximo que se puede hacer para llegar a ser un cristiano que se vaya directo al cielo, tal, es la vida dura, implacable, de los cartujos que ni hablan, ni comen, ni beben, ni no sé qué. Y dice, todo el que viene a la cartuja con ese espíritu se va, pero se va porque le parece relajada. Me impresionó muchísimo. Es una equivocación pensar, si Dios permite que uno las pase fatal, pues también te ayudará a sobrellevarlo, pero normalmente hay que vivir pues con normalidad, claro, sin más de lo que se necesita para, bueno, ya me entienden. Yo si puedo tener mucho más, lo tengo porque puedo utilizarlo para hacer el bien. ¿Para qué quiero tener 17 BMWs último modelo si no los voy a emplear? Eso es lo que es absurdo. Pero si yo necesito un BMW para mi trabajo, yo no soy pobre
Quiero decir, yo no soy rico por tener eso, porque lo necesito. Y si yo para mi empresa necesito 3.000 millones, yo no soy rico por tener eso. Lo que soy rico es si en vez de invertirlo bien, me lo gasto en drogas y en idioteces. Entonces sí que soy rico. Bueno, sí. Y el Premio Nobel de Economía Eaton, me parece que del 2014, también afirma lo mismo, que es una obligación moral de aquellos que han salido de la miseria, tener que ayudar a aquellos que están todavía en la miseria a salir de ella. Tenía que haber citado a mi maestro, que lo escribió mucho antes. Pero como los americanos no saben español, pues ¿qué le vamos a hacer? Bueno, entonces sí. El problema de que no todos tengan bienestar parte en gran medida del problema de la redistribución en el Estado moderno, porque el que redistribuye los bienes es el Estado o el gobierno de turno, los funcionarios. Hoy en día es un escándalo la miseria de muchos países de América Latina, quizás no tanto la pobreza, pero sí el grado de miseria en que muchos países viven. Entonces, ¿es el Estado responsable de la miseria existente en estos? No, yo creo que no. Yo creo que el Estado lo que tiene que hacer es tener menos poder, porque quiere tener tanto poder que entonces la gente le echa las culpas de todo. Los políticos, una de las razones por las que los políticos en todos los países democráticos están tan mal vistos, no todos por supuesto, hay excepciones, no todos los políticos quiero decir, en todos los países sí, pero no todos los políticos. Una de las razones es porque asumen excesivas responsabilidades que no tienen por qué tener ellos. Desde el Estado no se puede hacer todo. Lo que pasa es, y aquí conecto con lo que veíamos antes, que como el Estado es Dios, pues piensan que pueden hacer todo, pero es que no pueden. Ya yo volveré sobre eso más adelante, sí. Una consulta, en relación a lo que mencionó hace un momento sobre el agua, donde digamos el hecho de que todos converjan ahí a una necesidad común que es el agua, hacía que el pueblo tenga más relaciones, ¿no? O sea, eso se aprecia también acá, pese a que se podría decir que muchos pueblos o zonas sociales tienen necesidades mucho más básicas de lo normal, es decir, no tienen agua, desagüe. Sin embargo, se puede apreciar que son los recursos humanos más medidos, para bien o para mal, en el sentido de que, claro que sí, claro que sí. Al tener una necesidad común que es muy seria, entonces no genera tanta fragmentación como los grupos humanos que ya tienen sus necesidades básicas, y por tanto el individualismo es mucho más, ¿no? Lo que pasa es cómo orientar esa fuerza o esa oportunidad de unión, ¿no? Sí, algo positivo. Sí. Lo que usted dice tiene un ejemplo, tiene muchos ejemplos, pero un ejemplo histórico famoso que es el libro de Dominique Lapierre, el periodista francés, La ciudad de la alegría. Dominique Lapierre, un periodista famoso francés, se fue al país más pobre del mundo entonces, hace unos años, que era Bangladesh. Mejor dicho, fue a la India, fue a Bangladesh y a la India. Y en la India estuvo en la ciudad más pobre de la India, que es Calcuta, o Calcata, como dicen ellos. Y entonces él quería hacer una novela dramática contando lo terrible de la ciudad más pobre del mundo, etcétera, etcétera, y acabó escribiendo un libro que se llama La ciudad de la alegría, porque de pronto descubrió que en Calcuta la gente era mucho más feliz que en Francia. Eran muy pobres económicamente, pero eran mucho más felices. Y eso es así. Lo que es difícil, sin duda, como usted dice, es combinar la felicidad con el bienestar. Y eso también, es que no me da tiempo a decirlo todo, bastante rollo les doy para
Pero eso es otro de los temas clásicos de la filosofía política. Es una constante histórica que los países, las sociedades donde la riqueza crece muy deprisa, pierden la cabeza. Es decir, se vuelven locos, solo quieren más y más y más dinero y pierden la alegría de Calcuta. Eso es una constante histórica. Yo he visto, por ejemplo, en España. En España yo viví el cambio de ser un país pobre a ser uno de los 10 primeros países económicamente del mundo, y la gente se volvió loca. Entonces, lo que es difícil es saber combinar lo otro. ¿Sí? Profesor, no, un poco lo que decía Luis, reflejaba de alguna forma lo que usted nos había hablado respecto a que para que se formara una sociedad había que tener un objetivo en común. Normalmente aquellos lugares donde les hacen falta muchas cosas básicas, digamos que la unión hace la fuerza y juntos van a luchar, ya sea por un camino correcto o incorrecto, pero van a luchar por lo que ellos creen es el bien, mientras que en aquellas sociedades o lugares donde ya la gente ha logrado, digamos, cubrir sus necesidades mínimas, ya no necesita esa fuerza de los que los rodean, y se pierde un poco ese sentido de comunidad que uno normalmente ve en los lugares donde tienen mayores carencias. Sí, es así. O no las tienen. Voy a poner un caso. Hoy en día en algunos países nuestros de la región, como Perú, Bolivia y no sé si en Ecuador también, se habla de un tema para contrarrestar y un poco cuestionar esta visión del bienestar. Se habla del buen vivir, ¿no? El buen vivir, como la crítica que se le hace a esa sociedad del bienestar es que la razón del bienestar es el consumo, y el consumo se basa en el tener, ¿no? Y tener cada día más. La idea de Occidente, al menos la crítica que le hace desde ese ámbito, es que mientras más tienes, eres más feliz, pero eso en la práctica no es tanto así. No es así. Y se le cuestiona diciendo que es la razón por la cual se ha buscado abusar hasta cierto punto de los recursos comunes, como son el agua, el petróleo, la minería y todo lo demás, y eso ha afectado sociedades tradicionales que tienen una visión, digamos, de la economía del buen vivir, que no consiste en el tener y en la acumulación, sino más bien en el compartir el bien común. Entonces es una crítica que se le hace, y creo que me parece que por ahí va un poco la pregunta de Elvis, si pude rastrear algo. Es lo que está pasando hoy en día. Hay sociedades hoy en día que existen, cuyos recursos son compartidos y donde no hay todavía una cultura, por un lado, del individuo, ni de la competencia por el bienestar, sino que se comparten los recursos. Entonces, ¿cómo se podría entender esta crítica que se le hace a la sociedad del bienestar? ¿Es justa, es injusta? ¿Cómo lo puede apreciar? Bueno, yo creo en primer lugar que la sociedad del compartir, esto es un tema difícil que tendríamos que hablar largamente, pero en primer lugar es posible, creo yo, solo en sociedades numéricamente relativamente pequeñas. No es fácil compartir cuando son 300.000 personas o medio millón. Es más fácil compartir cuando son pocos. Por otra parte, el compartir a mí me parece buenísimo, pero como todo tiene sus modos. Entonces, si compartes todo, te quita un poco de iniciativa para desarrollar más, ¿no? Es decir, que las sociedades que comparten mucho suelen ser sociedades un poco sin mucho avance, porque viven sin problemas de paz, pero tienen poco avance. En cambio, las sociedades que les ha entrado la locura del avance viven también mal, pero peor incluso que las sociedades donde se comparte. Pero el ideal a mí me parece que sería
poder combinar lo uno con lo otro, lo cual es difícil, pero no creo que sea imposible. Pero ese es un tema también largo, ¿no? Entonces, sí. Quería preguntar, algunas personas dicen que la religión tiene que ver con el tema económico. Por ejemplo, que los anglosajones tienden a tener más riqueza por su religión protestante, no más que la católica. No sé si algo de eso puede poner. Está muy escondido que lo primero que escribió Max Weber, que es el Max Weber, que es el más famoso autor que ha puesto de moda a principios del siglo XX esa tesis de que el protestantismo era un tipo de confesión religiosa que favorecía más la economía moderna. Pues lo que no quieren hacer, quizá para no estropear la cosa, es ver que el primer escrito a ese respecto que hizo Max Weber fue un informe largo sobre la sociedad vasca. Estuvo 2 o 3 meses en el País Vasco, en España, y dijo, y escribe, que él no había visto en su vida un lugar donde hubiera más espíritu de crecimiento económico, con la casualidad de que el País Vasco de aquella época era puro jesuitismo, eran todos jesuitas, bueno, no todos, pero vamos, muchos, y estaba llena de espíritu jesuítico, que no es precisamente protestante. Entonces, yo creo que esa tesis hay que dejarla un poco, pero bueno, seguimos. Para terminar con esto, ¿qué quiero decir para terminar? Primero, que yo sepa, aunque en el siglo XVIII se hacen, sobre todo en la economía francesa, los famosos tableaux économiques, las tablas económicas, pero que yo sepa, este tipo de tablas nunca se ha hecho. Y perdón por la presunción, a lo mejor resulta que sí. Pero, ¿y este tipo de tabla qué es? Lo que en filosofía se llama una tabla de las categorías. ¿Qué se entiende, ya lo dije, por categoría en filosofía? Un concepto y un elemento fundamental de la vida. Un concepto fundamental, un elemento fundamental. Entonces, esta tabla pretende ser la recopilación de los conceptos que se corresponden con elementos reales, constitutivos de cualquier forma de economía. Pero, ¿por qué es interesante, aunque yo a lo mejor lo haya hecho mal, otro lo hará mejor? ¿Por qué es interesante hacer eso? No por el gusto de hacer un dibujito, sino porque un cuadro así ayuda a buscar la lógica intrínseca a la actividad económica. Es decir, cuando no tienes una tabla de categorías claramente en la cabeza, el problema que tienes es descolocar cada cosa o hacerla demasiado grande o demasiado pequeña. Y en ese sentido hay que decir que, a mi juicio, no se puede vivir bien la lógica económica si no se entiende esto. Primero. Segundo, que todos los elementos y conceptos fundamentales de la economía son al mismo tiempo conceptos éticos. O sea, la ética y la economía, en lo que se refiere a los fundamentos, a los elementos fundamentales, son dos caras de una moneda. Tercero,
Toda la economía es función de la familia, de la casa. Durante milenios no hubo más economía que la de la casa, la de la familia. A partir de la revolución industrial aparece lo que se llamó la economía política, con una expresión contradictoria. Si es economía no es política, y si es política no es economía. Pero la economía política lo que hizo fue cambiar la casa, cambiar la casa por esto. ¿Qué me da la casa? Un lugar donde dormir, estar. Durante milenios o tenías una casa o no estabas. Ahora yo con esto pago el hotel, pago la residencia, pago lo que quiero. Durante milenios, si en tu casa no hacías la comida, no comías. Yo ahora con la cartera pago del restaurante y como. Durante milenios, si no tenías la casa, no tenías entretenimiento, ahora los pago. Es decir, la cartera es la casa. Eso es la traducción rápida de la idea de economía política. Si se entera Samuelson de que he dicho eso, me expulsa de la comunidad de los economistas, pero lo digo. Es decir, y ese es el error de interpretación, ojo, de interpretación, a mi juicio, tremendo de la economía moderna. Fíjense qué vanidad por mi parte, sin saber yo economía, ni en realidad saber nada, echar abajo toda la economía moderna. ¿Por qué digo eso? Porque si bien es muy cierto que en una sociedad totalmente industrial y comercial, o casi totalmente, como la nuestra, la casa, materialmente hablando, está en la cartera. Sin embargo, espiritual o formalmente hablando, la casa está en la casa y punto. ¿Cómo se nota eso? Muy fácil. A ver, ¿por qué voy a ahorrar? Hombre, porque no va a ser que me ponga enfermo del futuro. No, eso ya lo hace la Seguridad Social. No ahorro. Si no ahorro, va a haber un problema para la economía, que es uno de los problemas que tenemos ahora. Voy a invertir. En Estados Unidos la gente a partir de cierta edad ya no invierte. ¿Por qué? No puedo arriesgar mi dinero para 35 años que me quedan de vida. Me la voy a pasar bien, pero no me voy a arriesgar. La gente deja de invertir. Trabajar. Bueno, ya he trabajado mucho y llega el momento de jubilarme. Ahora voy a viajar. ¿Cómo? Después de jubilarse se dedican a viajar. Exactamente. Entonces, no sé si conté aquí, porque yo siempre cito a mi padre, del que aprendí un poco de lo que él sabía, que él siempre decía, he leído la Biblia, y al comienzo de la Biblia dice que Dios creó al ser humano para que trabajara. Y luego he seguido leyendo la Biblia y no he encontrado nada sobre la jubilación. No pone nada. Entonces, pues resulta que él se murió con 80 y muchos años, y literalmente hasta 2 días antes de morir, que le dio un semicoma. En semicoma se trabaja mal. Hasta 2 días antes de morir trabajó. Creo que aporta más a la economía que alguien que se jubila. Economistas, amigos míos, que los economistas son geniales. Cuando alguna vez le he contado
estas cosas de la jubilación, me ha dicho, no, el jubilado participa mucho de la economía. Digo, ¿sí? Dice, sí, porque gasta mucho. Y claro, el gasto es un elemento económico. Bueno, estoy de acuerdo, pero también mi padre gasta y sigue trabajando. O sea que realmente el problema es que mi padre trabajaba porque le parecía que es lo que tenía que hacer por su familia y por sus amigos y tal, pero si no es por eso, ¿para qué vas a trabajar? A partir de cierta edad no te interesa trabajar. La familia, perdón. ¿Cuál es otro de los grandes problemas de nuestra situación actual? El desastre del consumo. No se sabe consumir. ¿Por qué? Facilísimo. Donde se aprende a consumir es en la familia. Si no aprendes a consumir adecuadamente en la familia, no aprendes a consumir. Y la gente no aprende a consumir. Entonces, consume mal. Consume mal y consume más de lo debido. Tontamente. Luego lo tira. Perdón. No, hay políticas que dicen que ya a partir de 65 años ya no deben trabajar las personas. Bueno. Al menos en las empresas. Ya. Entonces, eso debería ser anulado. La gente... Bueno, yo creo... Sí. Hasta que Sí. mueran, ¿no? Bueno, yo... O un día antes de... Alemania que era, y todavía lo es, a mi juicio, el país con más sabiduría en este tipo de cosas. Por ejemplo, en la universidad, un profesor, cuando llega a esa edad, le quitan dos cosas, que es fenomenal. Ya no tiene que hacer exámenes y ya no tiene que dirigir departamentos. Son dos cosas que llevan un tipo de trabajo que... Pero luego puede hacer, con tal de tener alumnos, puede hacer lo que quiera. Y es un termómetro formidable. Tú dices, voy a dar una clase de tal materia. No se te apunta a nadie. Bueno, a lo mejor eres un genio, pero ¿qué le vamos a hacer? La gente no te quiere escuchar, pues no hay clase. En España había, por ejemplo, uno de los más grandes científicos del siglo XX, es un español poco conocido, Ramón y Cajal, que los alumnos se le iban de clase, porque era un rollo patatero. Bueno, peor para los alumnos, pero si él al jubilarse no tiene alumnos, pues entonces se va a investigar al laboratorio, es un genio, y que le dejen un laboratorio. Y si tiene alumnos, pues que dé clase a alumnos. Lo que habría que hacer en una sociedad inteligente es que cada uno siga rindiendo en lo que pueda toda su vida. Y en lo que no pueda, pues no. Hay que seguir empleando la fuerza de cada uno, porque realmente lo que se está haciendo hoy día es absurdo. Ahora que la gente está bien de salud, muchas veces hasta más de los 90, en España ha habido sitios que hasta los 50 y tantos los jubilaban. Y a los 50 y tantos años, que está perfectamente bien de salud, que le quedan 40 años, y que además es cuando más sabe, lo jubila porque administrativamente hay que jubilarlo. Pero eso es como lo de que la seguridad social paga el cambio de sexo. Es que esta es una sociedad que está loca. Aquí yo creo que yo mismo no sé ya si no soy yo el que está loco, porque veo loco por todas partes. Y ya me empieza a preocupar si no seré yo. Si no seré yo el que está loco, ¿no? Pero tengo una defensa que la publiqué en un artículo en una revista italiana, que es el paralelismo entre bien común. Ya el otro día hablamos de lo difícil que es lo común,
consiguiente no es tan fácil hacer el bien común. El paralelismo entre bien común y sentido común. Hoy día hay muchísima gente súper inteligente que sabe una barbaridad de informática, de bioquímica y de lo que quieras, que cuando le preguntas una cosa de sentido común te dice una idiotez tan increíble que apenas te lo puedes creer. Y es así. ¿Por qué? Porque para tener sentido común hace falta tener un cierto sentido del bien común. Si tienes un cierto sentido del bien común, no dices las tonterías que mucha gente dice. Pero hoy día se ha perdido enormemente la idea y sobre todo la vivencia del bien común. Bueno, entonces, como digo, todo el sentido de la economía es funcionar en orden a la familia, aunque la familia ya no es una unidad material económica, porque el marido trabaja en un sitio, la mujer en otro, tal, no es una unidad de producción, ni una unidad por consiguiente económica como lo fue durante milenios. La gente vivía de su campo, de sus animales, de su tal, de su caza. La economía ya no es materialmente familiar, como lo fue siempre. De acuerdo, es así. Pero si no es espiritualmente familiar, la economía se destruye, que es lo que va a pasar, y está ya empezando a pasar. Porque sociedad de consumo, pero tú ¿por qué consumes tanto? Es ridículo. La escasez, es que no tengo escasez de filosofía. Bueno, pues peor para ti, porque la filosofía sirve para algo. Es que noto mucha escasez de droga, pues peor para ti, porque la droga nota mucha escasez, pero no deberías tener escasez. Escasez es deseo. Lo que para ti es una escasez es un deseo. Yo antes, cuando era un poquito más joven que ahora, que también soy muy joven, pero ustedes no se lo creen, ¿no? Pues empezaba mis cursos de filosofía práctica diciendo: la filosofía práctica tiene una finalidad fundamental. Me ponía así muy serio para que la gente, todos esperaban que dijera: la filosofía práctica da mucho dinero, la filosofía práctica me hará famoso, ¿no? Y entonces yo decía, dejaba pasar, la retórica es importante, dejaba pasar unos segundos de clímax, de tensión, y entonces decía: el fin principal de la filosofía práctica es enseñar a desear. Es lo más necesario en la vida. La vida se estropea si deseas mal, y no es tan fácil desear bien. No es tan fácil. Aprender a desear es toda una asignatura que se empieza a aprender también en la familia, por supuesto. Bien. Bueno, pues con referencia a la lógica, y termino, pues hay gente que piensa que el fin final de la economía es hacer dinero. Pero no es que me parezca mal éticamente, que por supuesto, es que es ilógico. Si tú haces mucho dinero y no eres feliz, pues has perdido tu vida. O lo que más quiero yo es ahorrar, porque yo, como los mendigos franceses, que muchos de ellos mueren, y cuando se mueren, eso es auténtico, abren el colchón y ahí tienen 20 calcetines llenos de billetes, muchos de ellos ya no son de curso legal. No, yo tengo que tener dinero, vamos, usted está loco. El fin de la economía no es el dinero,
Es que yo lo que quiero consumir porque me encanta comer tartas de fresa. Usted está loco. Usted está loco, pero las tartas son muy buenas, pero eso no es el fin final de la vida. Es decir, tienes que seguir la lógica para no equivocarte, no cambiar de sitio las cosas. Y luego, ética y economía, emplearlas bien. Por ejemplo, ahorrar en exceso es un vicio que tipificado en la ética, avaricia. Igual que el pecado nacional en España es la envidia, en Francia es la avaricia. En España casi todo el mundo es envidioso. Por eso el premio Nobel español Cela, que era un tipo muy curioso pero divertido, decía: en España lo importante es que hablen de uno aunque hablen bien. Porque claro, si hablan bien de ti es que no te envidian, y eso en España es terrible. Lo importante en España es que hablen mal de ti, lo cual implica que te están envidiando. Es que, bueno, entonces, pero el español no es particularmente avaro, y en cambio el francés es avaro, entonces ellos mismos lo saben. Pues la avaricia está tipificada como un defecto ético, es también un defecto económico. Cuando ahorras más de lo debido, económicamente está mal, es un error. Invertir. Si no inviertes, pues no puedes aumentar, con lo cual eres un miedoso, y el miedo es un vicio. Pero si inviertes a lo loco, tienes el vicio de la prodigalidad. Te va a ir mal económicamente, y además es un vicio moral, es un vicio ético. Si ustedes repasan todos los radicales económicos, ven que son también radicales éticos al mismo tiempo. Bien, bueno, pues entonces hemos hablado mucho bueno, mucho o poco, según se mire, de economía. Consumir. Bueno, ¿cuánto hay que consumir? ¿Cuánto pisco tengo que beber? Depende de lo que uno recibe. Yo siempre he pensado que, como muy bien dice Fabiola, lo que se pueda, ni más porque no está bien, ni menos porque tampoco está bien. Hay que agradecer los dones de Dios. Entonces, claro, entonces yo, por ejemplo, como en España la gente más joven ahora le ha dado por beber Coca-Colas y cosas esas carbónicas, pues siempre digo, pero por favor, ustedes como sigan así, el día de su boda, en vez de brindar con champán, van a brindar con limonada. Y eso es una ofensa a la divinidad. Eso no se puede hacer. ¿Cómo vas a brindar con limonada? Dios no puede estar contento de eso. Es imposible. Entonces, ustedes entienden lo que quiero decir. En todo lo que es consumo, la virtud está en el punto. Hay que encontrar el punto. El arte del punto, encontrar el punto justo. Bien. Bueno, entonces, todos queremos tener bienestar, y para eso todos queremos tener propiedades. Una buena sociedad, aquí sirve que vea algunos políticos, se preocupa de que todo el mundo tenga propiedad privada. Una sociedad en que hay gente que apenas tiene propiedad privada es una sociedad inestable con toda seguridad. Es una sociedad
que no puede progresar. Lo primero que hay que hacer es conseguir que todos tengan propiedad privada, porque es necesario para la vida humana. ¿Es necesario para el desarrollo personal? Claro, por supuesto que sí. Otra cosa es que tú después seas generoso con lo que tienes. Pero siempre que me aparece un súper bueno de estos, hay gente que es súper buena. En privado luego uno no sabe si es tan buena, pero en el discurso de la generosidad es gratis. Hay que ser generosos. Dad vuestras riquezas a los demás. A mí lo que más gracia me hacen de todo es el que dice, yo no tengo nada, no sé nada, pero yo me doy a mis amigos. Y siempre le digo, ¿y qué es lo que le das? No, que yo soy muy bueno y me doy a mis amigos. Oye, que me está molestando, que bastante problemas tengo para que te me vengas de encima. Si me das algo, ¿qué quiere decir? La generosidad es una virtud que solo la puede tener el que ha sido capaz de tener primero algo. Si no, no tiene nada para dar. Si no, no tiene nada para dar. Por consiguiente, la propiedad privada es un bien humano. Propiedad intelectual, cultural, material, de todo tipo. Todo lo que es humano. Bien, entonces, puesto que la economía se basa sobre la propiedad privada y sobre el bienestar, pues como vimos el día pasado, surgen problemas. Porque a veces pasa, aquí cuento siempre también la misma historia, de la frase famosa de Carlos V emperador, que dijo, mi primo Francisco era Francisco I, rey de Francia. Carlos V de Alemania y primero de España. ¿Cómo es? Bueno, dijo Carlos, mi primo Francisco y yo estamos completamente de acuerdo. Los dos queremos Milán. Hubo una guerra, como es. La consecuencia fue que hubo una guerra, que fue una de las batallas más gloriosas ganadas por el ejército español en la ciudad de Pavía, a 30 kilómetros de Milán, y ahí enganchamos prisionero a Francisco I. Se lo llevaron a Madrid, nuestros antepasados, estuvo allí 4 meses a cuerpo de rey, firmó todo lo firmable, su primo lo dejó volver a Francia, y nada más que llegó a Francia dijo que no había firmado nada. Bueno, fíjate, bueno, volviendo al punto, lo que pasa con la economía es que puede producir conflictos y por eso hay el derecho para establecer la paz en los conflictos, ¿sí? Profesor, ¿y qué pasa con la propiedad colectiva? La propiedad colectiva es una propiedad, propiedad, que tiene muchos problemas. Siempre tiene problemas. ¿Por qué? Porque al ser colectiva tiene que ser disponible para todos. Al ser disponible para todos, unos la emplean más y otros menos. Y es muy difícil regular un uso que sea proporcionado para todos. Entonces, la propiedad colectiva, es lo que antiguamente, y tiene que ver con lo que usted decía antes, lo que antiguamente se llamaban tierras del común. Las tierras del común se daban en los pueblos en los que todo el mundo tenía animales. Y entonces había una tierra del común en que podían pastar los animales de todos. ¿Por qué? Porque todo era muy parejo, lo que tenían todos era muy parecido y nadie abusaba de nadie, porque si alguien abusaba, como se conocían todos, pues era malo. Entonces, las tierras del común podían funcionar parecido a lo que usted dice en compartir,
en comunidades pequeñas. Hay sociedades que no participan de la economía o del comercio. Entonces, en esas sociedades no hay todo ese esquema. Ya, por supuesto. Entonces, por eso que no hay ese sentido de la propiedad privada. De acuerdo, pero si vienen los de la tribu de al lado y te lo quieren quitar, te molestas, porque la propiedad colectiva es tuya. El común, las tierras del común, el pueblo entero lo defendía contra el pueblo de al lado si se lo querían quitar. Es propiedad privada de todos, si se puede decir así. Claro, claro. Lo que pasa es que, como digo, lo mismo la propiedad colectiva que el compartir que usted decía, se puede hacer en poblaciones pequeñas, pero en cuanto que empieza a crecer la economía, eso es muy difícil. Eso es lo que pasa en comunidades amazónicas e indígenas, cuando la economía empieza a entrar en estas sociedades, empiezan a haber estas divisiones. Entonces cada miembro de comunidad empieza ya a cuidar su propiedad privada. Entonces, y ahí es, está pasando. claro, y ahí es donde está la dificultad de no impedir un desarrollo, porque me parece que es humano, pero intentar conservar los valores de la comunidad. Yo creo que eso, si la gente se empeña, es posible de conseguir, pero es difícil. Ahora, quiero decir, cuanto más complicada es una realidad, más ventajas te da, pero más difícil es de gestionar. Es decir, un caballo pues tenía sus problemas, pero un automóvil Mercedes último modelo te da muchos más problemas porque el motor es muy complicado, etcétera, etcétera. Es decir, tienes mucha ventaja, pero también tienes que tener mucho más complicaciones en la vida, y ahí lo importante, como digo, es saber compatibilizar, porque es posible compatibilizar, pero es difícil, sí. Pero justamente hablando de las propiedades comunes o el objetivo común, sobre todo en organizaciones o empresas, creo que hay un ejemplo bastante exitoso, pero no sé, y me parece que tiene algo de esto, que es creo el Grupo Mondragón. Sí, el Grupo Mondragón, sí. Estamos hablando de empresas que ya son un conglomerado de empresas de diversos perfiles, de diversas industrias y que tienen relativo éxito, ¿no? Sí. Y estamos hablando de cooperativas prácticamente, como va. Sí. No, yo he conocido a algunos de los fundadores de la cooperativa Mondragón. La cooperativa Mondragón ha aparecido en muchos libros de economía del mundo como un ejemplo extraordinario de cooperativa. La inventó, la fundó y la desarrolló un cura de pueblo, el padre Arizmendi Navarrieta, tiene un apellido vasco larguísimo, y era un genio, ese hombre era un genio, y creó un tipo de cooperativa muy buena en la cual todos eran propietarios, y no era colectivo, sino que todos eran propietarios, que no es exactamente lo mismo que colectivo. ¿Es el de Café de Oriente? No. Entonces, él lo supo hacer muy bien. Lo que pasa es que con el crecimiento de las empresas han tenido problemas. Es decir, ahora ya ellos tienen empresas que ya no son del espíritu del padre Ari Navarreta. Claro, justamente ahí está el detalle, ¿no? Y qué es lo que nos pasa también a las empresas familiares muchas veces, que las primeras generaciones son las que sí logran mantener esa línea porque están presentes los fundadores y tienen ese espíritu, pero cuando pasas a la segunda línea o a la tercera generación y justamente la segunda o la tercera generación han sido ya criados con este ambiente de individualismo o esta cultura ya un poco con otro enfoque, sí, es donde se rompe o han sido criados con mayores beneficios, digamos. Claro, por eso ahora una de las ramas de los estudios empresariales, como ustedes saben, es y muy interesante y cada vez más desarrollada, es la dedicada a la empresa familiar. Y ese problema
Yo conozco a algún gran especialista en empresa familiar y ese problema que usted plantea está muy bien conocido y muy bien estudiado para poner los medios posibles para que eso no suceda. Pero muchas familias no ponen los medios y les pasa eso. Lo que es de todos no es de nadie. Sí, claro, sí. Sí, sí, claro. Sí. Profesor, un bienestar. Última pregunta antes del descanso, sí. Un bienestar como es una propiedad privada, ¿puede ser un medio para que dé felicidad o desarrollo personal? ¿Una propiedad privada? O sea, yo creo que puede ser un medio para que dé felicidad, pero no desarrollo personal. Y me quedé con de pronto. Pues claro que sí. Una propiedad privada, si es verdaderamente privada, es decir, que la deseas, vuelvo a lo del deseo, que la haces tuya porque la deseas correctamente, esa propiedad te hace feliz. ¿Cuál es la primera propiedad que existe en este mundo? Sí y no. La primera propiedad, lo dije el otro día, es el cónyuge. Lo primero que tuvo Adán fue a Eva y viceversa. Y el desarrollo personal no tiene. Por un momento, todo que ver. El pobre Adán, eso sí, estaba descansado porque no tenía problema. Pero se aburría mucho. Se aburría. Estaba solo. Entonces, si tú te aburres y estás solo, no te desarrollas humanamente. El primer lugar del desarrollo humano en la historia de la humanidad es la relación hombre-mujer. Y a partir de ahí, todas las propiedades privadas de diferentes tipos que sean correctas te ayudan a desarrollarte. Por supuesto que sí. Bueno, vamos a descansar 15 minutos.